Hola, buenas tardes muchachos. Por acá, bueno, vamos a estar hablando un ratico sobre las diferentes técnicas de estudio, ¿ok? Que ustedes pueden integrar al momento, pues, de estudiar ahorita iniciando su carrera y yo creo que durante todo el resto de los 6 años que a ustedes les quedan. Cabe destacar que esta no es una fórmula que les pueda decir van a usar todo esto y van a sacar 20. No, la verdad es que ustedes tienen que ir probando qué es lo que se ajusta más a ustedes, qué les gusta más, con qué se sienten más cómodos y bueno, sacarle el máximo provecho. Primero, antes de entrar en materia, es importante hacer, digamos, diferencias. No es lo mismo cuando yo hablo de técnica a cuando yo hablo de un método. La técnica es una habilidad para realizar un procedimiento, mientras que un método es un conjunto de técnicas, ¿ok? Que nos permite entonces de cierta manera organizar un proceso, ¿ok? Hay múltiples técnicas que se pueden emplear al momento de estudiar, pero las más comunes las vamos a nombrar acá. La primera es la técnica del subrayado. Subrayar es señalar con una línea, ¿ok? Una idea o palabra clave con la finalidad de destacarla del resto del texto, ¿ok? Importante es que la palabra subrayado dice sub, es decir, que es por debajo. Entonces, esas líneas que ustedes vayan a hacer con sus resaltadores o con sus colores tienen que ser por debajo de la letra. Y es que científicamente está comprobado que cuando se pasa el resaltador por encima de la palabra o de la frase, de cierta manera crea como un ligero bloqueo. De manera que a medida que se van sumando pues las horas de estudio, se hace, digamos, un poco más difícil recordar la información que cuando ustedes pasan la línea por debajo de la palabra. ¿Okay? Es importante que cuando van a aplicar la técnica de subrayado, utilicen un código de colores. Cada persona crea su código de colores, o sea, ustedes si les gusta sobre todo el amarillo, el azul, el morado, el verde, bueno, pueden utilizar esos colores. Si no les gusta el amarillo, sino que les gusta el anaranjado, pueden utilizar el anaranjado. ¿Qué es lo importante? Que no utilicen más de 4 colores en un mismo párrafo, porque eso solamente va a crear distracción al momento de estudiar y va a ser mucho más difícil que ustedes puedan recordar la información. Ahora, ¿cómo pueden ustedes crear un código de colores? Bueno, sencillamente van a tomar un color y ese color lo van a utilizar para algo específico. Por ejemplo, el amarillo lo van a utilizar para subrayar ideas principales, el rosado para títulos o para el nombre de algo específico. Por ejemplo, si estamos hablando de huesos y tienen que hablar de detalles anatómicos, entonces el nombre de ese detalle anatómico lo pueden marcar en rosado. En azul, detalles importantes. Si hay dos cosas, por ejemplo, que se parecen, pero estas dos cosas o entre estas dos cosas hay alguna diferencia, esa diferencia la pueden marcar en azul para recordar que eso es importante. Y en el verde cualquier otro elemento que ustedes consideren que sea bueno recordar. ¿Okay? Lo importante es que, como les dije al principio, sean ideas o palabras claves. No tiene sentido subrayar todo el contenido porque entonces la técnica pierde totalmente su eficacia. Acá tenemos un ejemplo, vean, bueno, a mi izquierda, la que tiene la X, que la hoja está sobrecargada de color y esa era yo cuando no sabía cómo estudiar o cómo aplicar adecuadamente esta técnica. Y realmente sí era un poco más complicado recordar la información, toda la información se mezclaba al momento de que yo iba a presentar un examen. Entonces luego, pues, después que investigué un poco acerca de estas técnicas, me di cuenta de que estaba cometiendo este error. Entonces luego ya comencé a hacer mejores resúmenes, ¿ok? Y a marcar solamente lo importante. Otras técnicas que tenemos, en este caso de elaboración, porque vamos a hacer nosotros mismos, podemos hacer a mano o bueno, a computadora también, es conectar información nueva con cositas que ya nosotros conozcamos. Eso lo podemos hacer en los resúmenes utilizando información ya previamente conocida con información de papers, de libros o cositas de las clases que ya nosotros tengamos a la mano. ¿Okay? Lo más importante es que hacer un resumen de un tema les va a permitir a ustedes, digamos, tener un contacto o una lectura previa de esa información y el momento de estudiar se les va a hacer mucho más fácil. Igualmente esto se los voy a explicar más adelante cuando hablemos de algunos métodos, ¿ok? Tener en cuenta algo, un buen resumen no debería ser más del 25% de un texto original, ¿ok?
Entonces, si tenemos, por ejemplo, un tema en un libro que me lleve aproximadamente 100 páginas, por poner un número, ¿ok? Quiere decir que mi resumen no debería pasar de las 25 páginas, porque si no, entonces de verdad no estamos haciendo un buen resumen. Es importante aprender a diferenciar lo que es importante de lo que no. Y en esos casos yo les recomiendo a ustedes que por lo general los profesores les comparten el material de apoyo, entonces utilicen ese material de apoyo para guiarse en relación a lo que ustedes tienen que estudiar o qué es lo que necesitan ustedes saber. ¿Okay? Entonces, lo más importante es que ese resumen tiene que tener información clara, que sea concisa y que sea, por supuesto, algo fácil de digerir para ustedes y que sea breve. El esquema, por otra parte, también es algo que ustedes van a elaborar y yo les recomendaría utilizar el esquema después del resumen como para terminar de fijar aquellas cositas que se les ha hecho difícil durante las horas de estudio, ¿ok? Y aquí lo que van a hacer es expresar esas ideas más importantes mediante un diagrama. Los diagramas o los esquemas son bastante útiles para estudiar anatomía, sobre todo porque en el caso de anatomía, crear rutas mentales, ¿okay? Te permite de cierta manera comprender y memorizar mejor la información. ¿Okay? Si vamos a hablar, por ejemplo, de un músculo y tenemos que decir su origen, es decir, desde dónde sale o desde dónde parte ese músculo, hasta dónde llega, es más fácil que ustedes hagan esquemas colocando origen, por ejemplo, proceso coracoides, si estamos hablando del bíceps, inserción, bueno, mira, está a nivel del radio en la cara anterior de la extremidad proximal del radio, ¿ok? Con la tuberosidad bicipital, por ejemplo. ¿Qué más? Lo más importante es que en el esquema tengan en cuenta de que tiene que llevar un orden. Al igual que cuando vayamos a hablar de mapa mental, que tenemos la lámina aquí a continuación, tiene que llevar un orden. ¿Por qué tiene que llevar un orden? Porque de esa manera van a hacer que su mente sea, digamos, más fácil seguir el hilo de esa información y que sea, por supuesto, mucho más fácil de recordar. Aquí lo importante es que coloquen palabras claves, que coloquen dibujos. Ustedes mismos pueden dibujar, utilicen flechas, llaves o colores, pero siempre que todo esté en un orden. ¿Ok? Otras técnicas que tenemos por acá es el acrónimo y el acróstico, que pueden ser mnemotecnias, ¿ok? Pueden ser consideradas mnemotecnias, claro que sí. En el caso del acrónimo es que ustedes van a formar palabras a partir de iniciales de otras palabras, ¿ok? Y en el acróstico van a ser, son frases a partir de las iniciales o incluso sílabas de otras palabras. Tengamos un ejemplo de un acrónimo sencillo que lo utilizamos cotidianamente, un AINE. AINE significa antiinflamatorio no esteroideo. Entonces vean que es súper sencillo y es súper fácil de recordar. No dice AINES y ya sabes a qué te estás refiriendo. Cuando entonces tenemos un acróstico, este que les coloqué en esta diapositiva, es uno que se utiliza mucho, sobre todo en el primer año de medicina, que es ese pipí tan grande y ganchoso, porque estos hacen referencia a los huesos que forman el carpo, es decir, esos huesitos que están a nivel de la mano, entre el antebrazo y los dedos. ¿Okay? Y es súper chévere porque que no se olvida, una vez que se escucha, no se olvida. Cuando colocamos S, hace referencia a dos huesitos, que es el escafoide y el semilunar. Pipi hace referencia a piramidal y pisiforme. Tan es de trapecio, en este caso es más que todo la T, pero es para que toda esa frase tenga coherencia, lo colocaron de esta manera, al igual que el segundo tan es de trapezoide. ¿Okay? Luego tenemos grande, que es el hueso grande como tal del carpo. Aquí utilizaron el nombre completo del hueso porque, bueno, digamos que le daban más sentido a la oración, al igual que ganchoso. Bien, una vez que hemos hablado ya de estas técnicas, son técnicas básicas que estoy segura que ustedes han aplicado ya en múltiples ocasiones desde bachillerato. Vamos a hablar de los métodos. Este método que les tengo acá es el método Robinson o el método SQ3R. Es un método bastante práctico y que a mí particularmente me encanta porque te permite exponerte a la información en tal número de veces que al momento de estudiar ya te sabes todo el tema. Entonces es súper chévere. Son 5 pasos. El primero hace referencia a la exploración o prelectura con survey. ¿Okay? Aquí, ¿qué van a hacer? Si ustedes tienen una clase mañana, se supone que ya su profesor probablemente les dice el tema que van a ver mañana, ¿verdad? Ustedes se van a sentar a leer este tema
con previa anticipación. Puede ser la noche antes de la clase o si tienen la clase, por ejemplo, a las 7 de la mañana, se pueden levantar a las 5 de la mañana a leer el tema. Eso era algo que yo hacía, pero si la clase es a las 9, se pueden despertar a las 6, 7 de la mañana a leer el tema. ¿Okay? Lo importante es que hagan una prelectura, es decir, lean antes de la clase. ¿Para qué? Porque si hay cosas que ustedes no entienden, anoten esas dudas en alguna libreta o donde ustedes escriban, ¿verdad? Y vayan a la clase. De manera que cuando su docente explique el tema, les dé su ponencia, ellos les respondan esas dudas que ustedes tienen acerca del tema. ¿Okay? Muchas veces el profesor dando la clase aclara esas dudas y a veces ni siquiera llegamos a hacerle las preguntas al docente, pero por lo menos es una forma como de ir avanzando en el tema, ir aclarando cositas para que después cuando ustedes en su tercer paso se sienten a leer, ya todas esas dudas estén aclaradas y ya simplemente esta lectura es como para fijar. Es importante que siempre después de la clase ustedes dediquen a leer ese tema, porque mientras más pronto lo lean, es mucho más fácil que su cerebro recuerde esa información. Posteriormente, después de leer, vendría recite, que sería el registro de notas y respuestas. Esto yo lo diría más como un resumen, ¿ok? De los temas que ustedes han visto. Esta es la parte que a mí realmente me gusta hacer, porque ¿qué hago yo cuando con mi recite? ¿Ok? Hago un resumen y voy a escribir las cosas que, bueno, por supuesto son importantes del tema a partir del libro, a partir del paper, ¿ok? Coloco entonces ciertos apuntes de la clase, cosas que haya dicho el profesor que no están en el libro y que son importantes para nosotros, los coloco entonces ya todos en mi resumen, ¿ok? Y coloco también imágenes de referencia. Y ya luego cuando se va aproximando el examen, ya lo que voy haciendo es hacer un review o un repaso a partir de ese registro de notas o resumen que ya yo realicé. De esa manera, cuando ya ustedes van llegando al examen, no se tienen que trasnochar porque se han expuesto tantas veces, prácticamente 5 veces y hasta más, a este contenido que ya eso debería estar en su cerebro. Que es lo más importante, que ese review o repaso sea de manera periódica. No es que yo hice todos estos 5 pasos hoy porque me paré temprano, lo leí, fui a clases, hice las preguntas, regresé, leí el tema, hice mi resumen, ¿verdad? Y ya luego no toqué más el tema hasta el examen que es dentro de un mes. No me va a servir. Entonces ese repaso tiene que ser de manera periódica. Hay una técnica para hacer un repaso espaciado, de las cuales les voy a hablar más adelante, que también lo pueden integrar. Bien, hay otro método que es el método Feynman, que particularmente a mí me gusta porque ¿en qué consiste el método Feynman? En que ustedes van a leer todo un texto sin detenerse, sin tratar de repetir, sin tratar de entender, simplemente lo van a leer. Posteriormente a que leen ustedes el tema que van a hacer, van a escribir todo lo que ustedes recuerdan del tema. Lo van a escribir todo, 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 todo completito, lo que se acuerden. Si es con sus propias palabras, muchísimo mejor. ¿Ok? Y después que entonces ustedes han escrito todo lo que se acuerdan, regresan nuevamente al tema. De qué manera entonces ustedes puedan detectar si existen lagunas, es decir, si hubo parte de esa información que ustedes no recordaron que es importante y que deban agregar el resumen. ¿Okay? Esto, de cierta manera, este método Feynman lo pueden integrar al momento de ustedes también de hacer su registro de notas. Entonces vean que los métodos no son aislados y las técnicas tampoco. Ustedes pueden ir integrando una con otra para pues hacer su estudio mucho más provechoso y mucho más efectivo. Practicar con preguntas, particularmente a mí me encanta y es algo que a muchos nos ha funcionado. Ya en mi sexto año de medicina les puedo decir que es una de las mejores formas de obligar a tu cerebro a recordar la información. Nosotros durante el periodo de pandemia teníamos un compañero que él se encargaba de hacer exámenes a través de los formularios de Google, ¿verdad? Y nosotros después que habíamos estudiado, por lo menos haber hecho nuestro review, ¿verdad? Íbamos entonces con este examen. Y muchas veces nos servía entonces para darnos cuenta en qué teníamos nosotros esas debilidades y que debíamos reforzar en los siguientes reviews, en los siguientes repasos. ¿Okay? Entonces, particularmente esto es un método muy bueno. Ustedes pueden estudiar con varios compañeros, hacer estos exámenes y probar entonces para ver cómo les está yendo, cómo les están resultando
pues sus sesiones de estudio. Lo más importante es que si ustedes, por ejemplo, son 10 preguntas y en esas 10 preguntas se equivocaron en 5, no es frustrarse, sino que es aprender de esos errores, ver en dónde se equivocaron, qué tienen que fortalecer para que al momento del examen, pues ustedes ya estén bien preparados. Entonces, ¿qué es lo ideal con estos exámenes? Que simulan esas condiciones bajo el estrés, cuando uno por lo general está un poquito ansioso o estresado o nervioso antes del examen, y hace entonces que tu cerebro ya sepa, ¿ok?, cómo se va a sentir o cómo es más o menos la experiencia, y ustedes pueden aprender a dominar esos sentimientos que tienen al momento de presentar un examen. Algo que me encanta y lo que les estaba hablando en relación a el estudio espaciado es el método Leitner. El método Leitner, ustedes lo pueden investigar, lo pueden buscar, habla sobre la memorización, por así decirlo, espaciada. Son 3 cajitas, caja 1, caja 2 y caja 3. Ustedes van a hacer fichas con preguntas en la parte anterior de la ficha y en la parte posterior de esa ficha van a colocar las respuestas. Y todas esas fichas van a ir primero a la caja 1. Supongamos que hoy es el día 1, ¿verdad? Y vamos a sacar hoy me propuse aprender 10 cosas, entonces voy a sacar 10 fichas. Bueno, entonces la primera ficha yo la voy sacando la segunda y así hasta que llegue a las 10 y las vuelvo a colocar en la caja 1. Lo voy a hacer nuevamente en el segundo y en el tercer día. Si ya yo llego a mi tercer día y yo veo que yo recuerdo la información, entonces esas 10 fichas las voy a pasar a la caja 2. ¿Qué consiste la caja 2? En repetir estas mismas preguntas, pero ya van a ser cada 3 días, no diariamente como lo hacíamos con la caja 1. ¿Qué es lo importante acá? Que si ustedes llegan a la caja 3, pasaron 3 días y vuelven a sacar su ficha y no se acuerdan de esa respuesta, esa pregunta vuelve a la caja 1, ¿ok? Por el contrario, si se acuerdan de esa respuesta, se queda allí. Se queda allí para una segunda tanda, es decir, a los 3 días la vuelvo a revisar. Si todavía me acuerdo, dejo la ficha allí por 3 días más. Si no, vuelve a la caja 1. Y ya, si en una tercera oportunidad me acuerdo de la información, esa ficha va a pasar a la caja 3. Y esto ya, pues ya es para revisarlo semanalmente o cada 10 días. Pero esta es lo importante, es que, bueno, vayan progresando entre las cajas para que su memoria de trabajo entonces se ponga a trabajar, valga la redundancia, y pueda entonces almacenar esa información de manera, digamos, más profunda o más duradera en el tiempo. Algo muy chévere que ustedes pueden hacer, ya les había nombrado por lo menos al momento de hacer los exámenes simulados, ¿ok? Es estudiar en grupo. ¿Qué es lo chévere? Que al momento de estudiar en grupo, si hay alguien que no entiende algún concepto o algún tema y tú te lo sabes bien, tú le puedes explicar a esa persona o viceversa. ¿Y qué es lo más importante? Que el momento de tú explicarle a esa persona, de repente te permite idear formas u otras rutas, por así decirlo, de esa información que en un momento no se te habían ocurrido y que ayudan a esa persona a entender el tema y a ti te van a ayudar a fijar muchísimo mejor esa información. Entonces el hecho de estudiar con otros te permite entonces aprender mientras enseñas. Entonces es algo bastante, un proceso bastante activo, ¿ok? Que te permite entonces ver otras perspectivas con tus compañeros acerca del tema y que te pueden hacer mucho más fácil la comprensión, ¿ok? Ahora bien, ya habiendo hablado de las técnicas y los métodos de estudio, algo muy importante para los estudiantes de medicina es el tiempo. Yo les pregunto acá, ¿el tiempo se ahorra o el tiempo se gerencia? Particularmente les puedo decir, y yo creo que muchos psicólogos y otros muchos científicos también lo dicen, tú no puedes ahorrar el tiempo porque el tiempo no es como una moneda que tú vas a ir guardando y que después sacas esa moneda porque necesitas esos 30 minutos que en aquel momento te sobraron. Es muy difícil, ¿ok? Entonces, ¿qué realmente podemos hacer nosotros con el tiempo? Gerenciarlo. Una semana tiene aproximadamente 168 horas, pero ¿cómo podemos nosotros entonces gerenciar mejor nuestro tiempo? Pues investigar en qué estamos invirtiendo nosotros todas esas horas de la semana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros gerenciar el tiempo? ¿Cómo podemos optimizarlo? Bueno, tenemos que primero entonces destacar qué es lo importante y qué es lo urgente para poder establecer un sistema de prioridades, ¿ok? Y de esta manera nosotros poder planificarnos y organizarnos. Planificarlo
Cuando nosotros planificamos algo es porque estamos generando un plan. Cuando nosotros nos vamos a organizar, significa que tenemos que buscar lo necesario para que ese plan se pueda llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, de planificar. Bueno, yo el día lunes voy a estudiar, por ejemplo, los músculos de la mímica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder eh, estudiarme los músculos de la mímica? Ok, tengo entonces que hacer un resumen. Ese es el primer paso del plan. Segundo, verme un video sobre los diferentes músculos, ver un atlas y poder identificar esos dibujos, ¿ok? O esos músculos, perdón. Eso va a ser parte del plan. ¿Cómo me voy a organizar? Bueno, tengo que entonces ver el tiempo que yo voy a dedicar a estudiar. Mira, voy a estudiar de las 6 a las 8 de la noche. Mira, necesito 2 libros por lo menos para poder ver los diferentes músculos y sacar la información acerca de esos músculos que me tengo que estudiar. Ok, ¿qué es lo tercero que necesito buscar? Bueno, quiero ver los videos, entonces tengo que irme a YouTube y ver cuáles son los videos que, bueno, no sean tan largos, pero tampoco tan cortos, algo que sea preciso y conciso. ¿Cuáles son los mejores canales de YouTube? Bueno, a muchos les hablan dicho del doctor Leonardo Coscarelli, también está Juliana Parisi. Hay uno que se llama Medici, que también tiene videos de anatomía, súper chévere, los pueden buscar. Bueno, recolectar entonces todo lo que ustedes necesitan para poder entonces cumplir cada uno de esos pasos que están en su plan, ¿ok? Y lo más importante entonces es no preocuparse, sino ocuparse. ¿Cómo ocuparse? Planificando, organizando y estableciendo un sistema de prioridades. ¿Cómo puedo yo entonces diferenciar qué es urgente de lo que es importante? Primero, algo va a ser urgente o más urgente que otra cosa si esa cosa uno tiene una fecha límite anterior o previa a la cosa 2, entonces la cosa 1 va a ser más urgente. Si tenemos esas dos tareas, por ejemplo, para el mismo día, pero la cosa 1 de repente me va a llevar más tiempo que la cosa 2, entonces la cosa 1 va a ser más urgente. ¿Ok? Y si yo tengo una cosa 1 y una cosa 2, pero la cosa 2 no tiene fecha límite, entonces eso nunca se va a volver urgente. Es por eso que siempre decimos que para que nuestro cerebro deje de procrastinar, esas tareas que nos vamos a asignar tienen que tener una fecha límite, si no, nunca las vamos a cumplir porque no es algo que consideramos urgente. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a ser importante? Si yo tengo dos tareas, ¿ok? Pero la cosa 2 si no la hago, tiene más repercusiones que la cosa 1, entonces la cosa 2 es más importante. Por el contrario, si las dos producen las mismas consecuencias, entonces las dos son importantes. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, una cosa no es excluyente de la otra, es decir, algo puede ser urgente e importante, puede ser urgente pero no importante, importante pero no urgente o ninguna de las dos. Eso lo vamos a ver mejor en el siguiente cuadro. Acá está. Tenemos entonces, si una tarea o una cosa es importante y es urgente, entonces esto es lo que tiene que tener prioridad y es lo que tenemos que hacer primero. Si es importante, pero no es urgente porque la fecha no es próxima, pero es importante porque eso me puede afectar académicamente, tengo que planificarlo, ¿ok? Para hacerlo, porque no lo puedo dejar por fuera porque es importante. Ahora, si hay algo que no es importante porque, bueno, no es relevante para mí para estudiarlo, porque realmente no me complementa lo que estoy viendo, no es algo complementario de la carrera, pero es algo que tengo que hacer porque así se me exige y la fecha es próxima, quiere decir que es urgente, pero es algo que puedo delegar. Si lo puedo delegar, buenísimo, ¿ok? Y si no es importante y no es urgente, simplemente pues déjalo para otro momento. Ahora, una vez que nosotros hemos planificado, hemos organizado, ¿ok? Ya establecimos nuestro sistema de prioridades, ¿ok? ¿Qué les recomiendo hacer? Establecer su agenda, ¿ok? En la agenda les va a permitir a ustedes ya como que tener en claro cómo van a planificar, mejor dicho, todas las cosas que ustedes tienen que hacer. Acá les dejo un ejemplo, no es exactamente lo que yo hacía, pero es algo más o menos parecido.
de cómo yo me planificaba en una semana. Yo hacía mi agenda de la semana y yo ponía por horas lo que iba a hacer, porque como les dije, mi cerebro, nuestro cerebro trabaja con fechas límites y de esta manera yo me obligaba a estudiar. Y de verdad que a mí en primer año me fue muy bien porque esto me permitió cumplir con todas las cosas que yo tenía que hacer. ¿Okay? ¿Y por qué les digo agenda? Porque simplemente muchas veces queremos o tenemos que hacer 20.000 cosas, pero las horas del día son pocas para poder hacer esas 20.000 cosas. ¿Y qué es lo más importante? No hacer más cosas en un día, sino que esas pocas cosas que hagamos las hagamos bien. ¿Ok? Entonces, vean acá que tengo mis 5 días de la semana. Por supuesto, ustedes pueden agregar sábado y domingo. Yo porque, bueno, en la lámina no me dio espacio. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen clase todos los días, generalmente de 7 a 12, pueden haber días en que sus clases sean un poco más tarde y eso lo van a agregar en su agenda, lo van a acomodar. Van a colocar entonces clases de la universidad. Si yo salgo a las 12, por ejemplo, bueno, de 1 a 2:30 yo puedo aprovecharla para almorzar y para descansar. Mira, tengo que hacer ejercicio porque eso es parte de mi salud y yo no me puedo descuidar. Bueno, voy a agregar el gimnasio desde las 2:30 hasta las 3:30. Son aproximadamente 45 minutos de diferencia entre esta actividad y la siguiente, pero es porque, bueno, si no lo tienen cerca, se tienen que trasladar mientras regresan a casa, se bañan, comen lo que tengan que hacer y luego a estudiar. Vean acá algo específico en las láminas. Dice estudiar músculos axial mímica, porque los músculos de la mímica forman parte del sistema axial. Tienen que ser específicos cuando ustedes vayan a planificar, porque si ustedes colocan estudiar anatomía, anatomía es sumamente amplia. Anatomía incluye sistema nervioso, incluye sistema muscular, incluye todo el sistema vascular, que son arterial, venoso, linfático. Incluye, por ejemplo, el sistema respiratorio, ¿ok? Todo lo que es el tracto gastrointestinal, que también es larguísimo, ¿ok? Sistema tegumentario, piel, glándulas, o sea, son muchísimas cosas y su cerebro va a decir anatomía es muy amplio y qué flojera estudiar anatomía y van a empezar a procrastinar. Entonces tienen que ser específicos al momento de estudiar porque eso les permite a su cerebro como ponerles un chip de que eso es lo que tienen que estudiar y se tienen que concentrar en eso que van a estudiar. Y luego, pues bueno, tienen otro bloque horario. Vean que entre un bloque y otro dejé 15 minutos de diferencia porque por lo general uno siempre tiene que descansar entre un estudio y otro para no saturar el cerebro. En la siguiente, pues por ejemplo aquí coloqué hacer resumen de histología de microscopio. ¿Okay? Esto no es una fórmula absoluta, así como les dije al inicio, ustedes tienen que, de acuerdo a lo que ustedes hacen en el día, a sus horarios de clase, las actividades que hacen, ajustar su agenda. Lo más importante es que hagan la agenda para que ustedes se acostumbren a que todos los días tienen que estudiar un ratico, todos los días tienen algo que hacer y cómo van a gestionar su tiempo para que les dé chance de hacer muchísimas cosas. Vean que aquí, si ustedes se organizan, pueden ir al gimnasio, pueden estudiar un idioma, pueden hacer tareas e incluso pueden salir, porque vean que después de las 8 de la noche no hay nada. Entonces, si ustedes quieren ir al cine, por ejemplo, ustedes pueden hacer un cambio allí. Voy al cine de las 6 a las 8, llego a mi casa y puedo estudiar de 8 a 10 y a las 10 me acuesto a dormir. Entonces, esto es algo que ustedes pueden, por supuesto, utilizar a su conveniencia, ajustar a su día a día. Y lo más importante es que ustedes hagan estas planificaciones por un mínimo de 21 días para que generen disciplina y para que se acostumbren, porque los hábitos se generan por lo menos mínimo 21 días. Ahora, ay, Dios mío, yo no puedo estudiar 2 horas seguidas, Ariana, qué fastidio. Sí puedes hacerlo, pero con una técnica, en este caso la técnica del pomodoro les puede ayudar muchísimo. ¿En qué consiste la técnica de pomodoro? En dividir ese bloque horario, vean que en la agenda, en la lámina anterior decían bloques de 2 horas. Entonces aquí pomodoro divide esas 2 horas en secciones. ¿Para qué? Para que su cerebro pueda entonces, digamos, procesar y acostumbrarse a estudiar y no fatigarse, porque la atención no dura más de 15 minutos, ¿ok? Y por supuesto, durar 2 horas sentados estudiando corrido, pues su cerebro se va a saturar y créanme que no va a recordar más del 30% de la información que ustedes estudiaron. ¿Para qué se utiliza la técnica de Pomodoro? Para entonces, como les dije, mejorar la concentración, evitar sobre todo la fatiga mental y puedan ser más productivos al momento de estudiar. Por supuesto, previamente a la técnica de Pomodoro, ustedes ya se tienen que haber planificado y organizado, es decir, que todos los materiales que ustedes necesiten para estudiar los tienen que tener a la mano para poder evitar distracciones. ¿Ok?
A lo mejor muchos de ustedes conocen esta técnica y la utilizarán, otros no, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Vean entonces que este bloquecito de 2 horas está dividido en secciones. Tiene una primera sección que son 25 minutos y esos 25 minutos van a estar dedicados a trabajar, es decir, a estudiar, a enfocarse en todo lo que se tienen que aprender. Después de esos 25 minutos viene una pequeña sección que son 5 minutos de descanso. Esos 5 minutos de descanso aprovechenlo para escuchar una canción. Pueden revisar redes sociales o revisar el teléfono, pero son 5 minutos, ¿ok? Pueden pararse, ir al baño, pueden salir y echar un cuentico rápido con su mamá, con su familiar o con la persona que estén allí. Si no tienen a nadie, bueno, vayan, tómense un vasito de agua, cómanse algo, una tacita de café, un caramelo, un chocolate, pero 5 minutos para descansar. Y luego vuelven otra vez, 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso, 25 minutos de estudio, 5 minutos de descanso. Para la última fase de este, digamos, bloque de estudio, son 25 minutos de estudio y los otros ya son 30 minutos corridos de trabajo, de descanso, perdón. ¿Ok? Para que entonces su cerebro asimile todo lo que ya ustedes hayan leído, hayan estudiado y les dé chance como de recuperarse, de regularse, porque son muchas sustancias dando vueltas en su cerebro en el momento en que ustedes estudian y su cerebro se tiene que regular. ¿Ok? Muchos dirán, ay, pero 25 minutos me cuesta, porque es que a mí me cuesta, yo me siento, me tardo en concentrarme, cuando finalmente estoy estudiando, ay, pasaron los 25 minutos. Bueno, ustedes lo pueden ajustar a cómo se sientan más cómodos. Por ejemplo, mira, a mí me resulta más estudiar 45 minutos y descansar 10, o estudiar 45 y descansar 15, porque también es válido. O mira, no, yo hice 2 secciones juntas, entonces no estudio 25, sino que estudio 50 y luego entonces descanso 10 minutos. También es válido. Y bueno, como pudieron ver en la agenda, siempre es importante agregar una pequeña parte del día a su bienestar personal. Ya lo vieron en el bloque de estudio, es importante descansar, pero también es importante cuidarse ustedes, porque yo no hago nada con estudiar y estudiar, estudiar, para luego enfermarme y, ay, mira, no pude seguir estudiando, mira, no pude seguir la carrera. Qué chimbo. Entonces es importante de que si ustedes tienen una buena planificación, organización, ¿ok? Mira, aplicaron todas estas técnicas y les están funcionando, están estudiando eficazmente todos los días. Significa que ustedes no se tienen que trasnochar, ¿ok? Ustedes entonces ya el día antes del examen se pueden acostar tranquilamente a las 10 de la noche y pararse a las 6 de la mañana e irse y presentar, porque ya ustedes han venido estudiando y esa información está ya almacenada en su memoria de trabajo. Entonces ustedes pueden dormir sus 5 a 7 horas, que además tiene beneficios porque les va a ayudar a consolidar esa memoria y a recargar esas energías que necesitan, porque de verdad que estudiar y estar en la universidad es agotador, muchachos. Importante, ejercítense así sea 20 minutos, así sea que ustedes hagan 20 minutos de yoga, 20 minutos, bueno, mira, voy a hacer varias series de flexiones abdominales, sentadillas, voy a saltar la cuerda 20 minutos, voy a hacer mindfulness, porque también es válido por 20 minutos, así sea en el día mínimo 20 minutos. Pero eso les va a ayudar a ustedes a mantenerse en forma, a mantener su cerebro, digamos que trabajando no solamente para estudiar, sino para mantener su salud, para mantener su calma, ¿ok? Y por supuesto que eso también tiene múltiples beneficios para su memoria, para estudiar, porque se ha demostrado que hacer ejercicio ayuda a eliminar todas esas toxinas, todas esas hormonas que pueden ser dañinas para nuestro cerebro, como el cortisol, y ayuda a liberar dopamina, serotonina, que van a favorecer la consolidación de la memoria, ¿ok? Bueno, hasta acá les hablé un mega resumen de todas las técnicas, métodos y pues organización o gerencia del tiempo que ustedes pueden emplear. ¿Ok? Si tienen pues dudas, las pueden dejar si quieren en los comentarios, lo pueden escribir por el grupo. ¿Ok? Pero bueno, ya en la sesión previa que nosotros habíamos hecho, habíamos hablado un poquito y muchos me preguntaron que de acuerdo a las materias, cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar que pueden servir mejor. Basado en mi experiencia, yo les puedo decir que si vamos a estudiar anatomía, utilizan mucho lo que son los esquemas, utilicen sobre todo el método Leibniz. ¿Por qué? Porque
Anatomía se basa un poco más en lo que es memorizar, ¿ok? Y pues estas técnicas son ideales para poder recordar de mejor manera o de manera más eficaz esa información. Si vamos a estudiar, por ejemplo, histología, a ustedes les serviría más entender el tema, ¿ok? ¿Por qué? Porque histología también es base para luego ver fisiología. En tercer año ya luego tienen que integrar fisiología, anatomía, histología para ver fisiopatología y las otras materias como parasitología, microbiología, ¿ok? Entonces es algo que tienen que entender bien cómo funciona, ¿ok? Cómo se constituyen los órganos, cómo están constituidos los tejidos, cómo estos a su vez forman los sistemas y cómo se integran todos esos elementos, ¿ok? Es sumamente importante. Entonces, para histología yo les recomiendo más el método SQ3R o el método Feynman. Me preguntaron también en la sesión anterior, pero algunos de estos me puede funcionar de repente a mí para estudiar eh, estadística. Bueno, pueden hacer resúmenes, pueden hacer fichas. Es muy importante las fichas porque en estadística se utilizan muchas fórmulas, pero aquí pueden agregar otras cositas como por ejemplo pueden grabar las clases, ¿ok? Pueden tomarle fotos a los ejercicios a medida que los vayan haciendo para que ustedes puedan ver esos ejercicios o esas fotos, van viendo los ejercicios y a medida que van escuchando la grabación de la clase van recordando cómo hacerlo. Por supuesto, esto es como son herramientas extra, porque lo más ideal aquí sí es que ustedes sigan la clase de la profesora y que por supuesto hagan sus apuntes, ¿ok? Porque esos ejercicios y esas cositas que les den los profesores en clase es lo que les va a servir para el examen. Estadística es algo muy, muy, muy práctico, entonces aquí sí les serviría mucho tomar apuntes, que es algo que yo no recomiendo tanto, por ejemplo, en anatomía y en histología, porque esa información la van a conseguir en los libros y como les dije, lo más importante es fijar la información y entenderla. ¿Okay? En el caso de otras asignaturas, como por ejemplo la asignatura inglés, es importante que ustedes también aprendan el vocabulario, ¿ok? Porque aprender el vocabulario les va a permitir entonces luego entender mejor las lecturas, las oraciones, ¿ok? Y de esa manera pues poder desenvolverse mejor en esta materia y por lo tanto también hacer fichas también les pueden servir, ¿ok? No les hablé de las diferentes plataformas que pueden utilizar, pero hay unas como se llaman Anki y Quizlet, que de hecho sí se las coloqué en las diapositivas, ¿ok? Cuando hablábamos de simular los exámenes, ¿ok? Y Anki les permite entonces a ustedes crear sus mismas fichas, hacer preguntas y colocarles del otro lado la respuesta, como también les permite buscar fichas que hayan realizado otras personas acerca de ese mismo tema y pues bueno, comprobar ustedes qué tanto han aprendido. ¿Qué es lo chévere de esto? Pues que al utilizar también las fichas de otras personas pueden ver otra información que de repente ustedes hayan pasado por alto o que de repente, bueno, mira, él conoce algunos tips o cosas que les dieron sus profesores por experiencia que a lo mejor ustedes no se las dieron. Entonces, les permite también pues tener, digamos, más contacto con ese tipo de información. Ahora sí, hablemos entonces sobre las herramientas de inteligencia artificial que pueden utilizar ustedes en su día a día al momento de estudiar. Esto es algo que por supuesto cuando yo empecé la carrera hace 8 años no existía para nada, pero que a medida que estas han surgido yo he ido revisando, he ido viendo y pues hay muchas que he comenzado a utilizar y que por supuesto me han permitido hacer una mejor gestión de mi tiempo también. Tenemos acá Gamma AI, o en inglés que sería EA. Bueno, no se pronuncia así, pero ustedes me entendieron. Gamma es una plataforma súper chévere, es gratuita, ¿ok? Pueden utilizarlos con diferentes correos en el caso de que se les acabe el crédito. Ojalá esta gente no vea este video, ¿ok? Y por supuesto les va a permitir hacer tanto diapositivas como resúmenes o documentos con algún tipo de información que ustedes suban, ¿verdad? E incluso creo que también les permiten hacer fichas, no recuerdo bien, pero sí, lo más importante, pues por lo menos para lo que yo más lo utilizaba era para hacer las diapositivas. Ustedes en primer año no tienen casi seminarios, prácticamente tendrán uno en histología, en anatomía no hacen seminarios, pueden hacer seminarios en las materias de salud pública, de repente como en estadística, tal vez en inglés, que no creo, porque en inglés casi siempre son clases, pero bueno, las pueden utilizar más adelante. ¿Qué es lo chévere de Gamma? Que Gamma te permite acá eh, subir
¿ok? Algún documento, algún resumen que ya ustedes hayan hecho, o si es con algún paper, ustedes pueden subir ese paper, o si revisaron una página, ustedes pueden copiar la dirección de esa página y pegarla, ¿ok? Al buscador de Gamma, o simplemente copiar y pegar el texto y pegarlo allí en Gamma. Aquí, bueno, a la derecha salía el link de Gamma, pero se borró. Igualmente, más adelante les coloco el QR para que ustedes puedan buscar la aplicación, bueno, la página y utilizarla. De verdad que Gamma es súper completo y por lo menos ya en mi caso, que ya a partir de tercer año comenzábamos a hacer demasiados seminarios, pues ya nada más yo hacer el resumen y subirlo y que me hiciera las diapositivas, pues es genial. ¿Qué es lo chévere? Ustedes pueden descargar las diapositivas o el archivo y luego editarlo si les falta algo, si hay algo que no les gusta y pues ya utilizarlo. Esta Notebook LM de Google, ¿okay? Que es reciente, la verdad es que ella es relativamente nueva y esta también me gusta mucho porque vean acá que en la parte izquierda dice fuentes y les permite subir toda la información que ustedes tengan, sean capítulos de libros, sean papers, sean resúmenes de ustedes e incluso ellas también, esta página o esta inteligencia artificial les busca más información y ustedes, bueno, seleccionan las que consideren que pueda ser, digamos, eh, más concisa, ¿ok? Y a partir de toda esa información o de esas fuentes, ellas les genera un resumen con los puntos más importantes de estos, ¿ok? Vean que aquí por lo menos se subieron 9 archivos y el resumen es en general de esas 9 fuentes, ¿ok? De verdad es súper chévere y si les falta algo en ese resumen, ustedes pueden colocarlo allí donde empiece a escribir y hacer la pregunta, o si hay algo que no salía en esos papers y que ustedes estaban leyendo y que se les ocurrió esa pregunta, la pueden escribir y él les va a buscar la información. Y por supuesto siempre él va a colocar las fuentes o las referencias abajo. Lo otro chévere es que si ven aquí a la derecha, tienen la oportunidad de que a partir de esa información que les generó, crear una guía de estudios, ¿ok? O hacer simplemente un documento como un tipo de resumen o incluso pueden practicar haciendo exámenes. Vean que les coloca también preguntas frecuentes y les hace como si fueran modelos de exámenes. Y es súper chévere porque vean que es bastante completa y pueden hacer múltiples cosas acá. Y en la parte de arriba que dice resumen de audio, y es que si por lo menos se les hizo tarde o a ustedes les da flojera leer, entonces ustedes pueden hacerle a clic aquí y él les va a convertir ese resumen en un podcast. Entonces ustedes pueden ir escuchando si quieren hacer otra cosa con las manos, hacer una manualidad o van a cocinar o X, van a hacer un dibujo, pueden ir escuchando el podcast mientras van haciendo otras cosas, ¿ok? Súper genial. Está esta inteligencia artificial que a lo mejor ustedes ahorita en primer año no utilicen tanto, que es Open Evidence. Open Evidence es una inteligencia artificial dirigida al personal de la salud, estudiantes de medicina, médicos, enfermeros, ¿okay? Todos aquellos que estén en esta área. Y es una plataforma que va a utilizar, digamos que referencias de universidades bastante reconocidas. Vean que está Harvard, ¿ok? Está también Mayo Clinic, que bueno, es una de las principales que participa acá, digamos, brindando información a esta plataforma, ¿ok? Están también otras universidades, la Universidad de Denver, la Universidad de Cleveland, pero la UCLA creo que también participa acá. Entonces, bueno, es bastante completa y les puede servir entonces para investigar información. Y lo chévere es que ella les hace un resumen de todas esas fuentes que consiguen. Por lo general utiliza hasta 5 fuentes y después de que les genera todo el texto, en la parte de abajo les coloca el link y ustedes los pueden buscar allí mismo y los va a redireccionar hacia ese paper o la referencia, pues la fuente de la información. Generalmente casi todos esos archivos que utiliza Open Evidence están publicados tanto en PubMed, ¿ok? Como en Medscape, que también son plataformas donde pues se publican artículos científicos. Y bueno, ya por último, prácticamente ya terminamos. Acá les dejo son estos QRs para que ustedes puedan buscar estas páginas que son bastante útiles. Acá en la parte de arriba les coloqué estas primeras tres. Book Médicos y Doctor PDF son plataformas que tienen libros gratuitos, ¿ok? Ustedes pueden buscar allí sus libros de anatomía, histología, los libros que necesiten y allí tienen un sinfín de libros que pueden descargar de manera gratuita. Preamir tal vez sea una plataforma un poquito más avanzada y que de repente nos sirva más allá los que estamos cuarto, quinto y sexto año, ¿verdad?
pero hay una parte de esta página del Preamir que dice clases básicas o temas básicos, no recuerdo muy bien, y allí tienen temas de anatomía, de histología, cositas que a ustedes les pueden servir. Ellos tienen disponible pues una serie de libros que casi todos son más orientados a la parte clínica, pero lo pueden guardar para cuando estén ya dentro de unos años haciendo sus prácticas hospitalarias. Acá les dejé el QR de Gamma y de OnStock. OnStock es una plataforma que te permite a ti crear, o por ejemplo, están en clase, a partir de OnStock ustedes pueden grabar la clase y ella les va a transcribir todo lo que está en la clase. O puedes subir una nota de voz o la nota de la grabación y ella te va a transcribir todo lo que está en la clase de manera ordenada. También es súper chévere. Y bueno, aquí está el QR de Open Evidence. Y bueno, de verdad que hice esto para ustedes como para que tengan una guía de qué pueden hacer al momento de estudiar, cositas que ustedes pueden integrar. Vuelvo y les repito, no es una fórmula absoluta, ¿ok? Cada uno tiene que ir probando qué les funciona más, entonces mezclar, digamos, técnicas o agregar técnicas dentro de los métodos que ya les expliqué, pero sí tengan bastante en cuenta lo de las agendas porque de verdad que es algo que les va a ayudar a ustedes a aprovechar muchísimo mejor todas las herramientas y bueno, por supuesto, gerenciar su tiempo y van a ver que van a poder hacer muchísimas cosas, ¿ok? Y bueno, el camino durante esta carrera no es recto, hay planicies, hay curvas, hay subidas y bajadas, pero lo más importante es respirar, recordar dónde iniciaron y ver hasta dónde han llegado, ¿ok? Bueno, muchachos, espero que de verdad este video, que tiene sus detalles, por supuesto, les sirva entonces para tener una idea de cómo pueden ustedes empezar a estudiar en la carrera. Hasta luego.